Dios les bendiga, hermanos queridos. En esta mañana damos gracias a Dios nuevamente, que el Señor nos permite poder estar junto a cada uno de ustedes, a cada familia, a cada hermano, hermana y amigo que nos ven diariamente, que nos siguen, porque estamos leyendo su palabra y damos gracias a Dios porque hemos tomado este compromiso diario de cada día, de lunes a viernes, a leer su palabra y ver cada capítulo, cada versículo, poder estudiarlo, examinarlo y extraer de estos alguna enseñanza para cada uno de nosotros. Qué bueno es que la palabra de Dios es viva, es eficaz y que cada día es como que la palabra de Dios toma vida, toma forma en nuestras vidas y nos da claros ejemplos de cómo vivir una vida cristiana, una vida sana delante del Señor y tomar ejemplo de aquellos hombres y mujeres del Antiguo Testamento que gracias a Dios tenemos este manual de instrucción que nos puede llegar a dirigir nuestra vida. Gracias le damos al Señor por su Espíritu Santo, que a través de su palabra nos habla cada mañana y podemos experimentar las cosas, las vivencias, podemos sumergirnos en los tiempos antiguos y ver lo que le sucedió, lo que los tiempos de las experiencias, podríamos decir, del pueblo de Israel, experiencias que lo llevaron a tener una vida en algunos momentos dolorosa, estar como esclavo, pero también vemos que hubo un auge en el pueblo de Israel. Promesa de parte de Dios, siempre. Dios nos va a prometer una vida cómoda, una vida tranquila, en la medida que nosotros nos acercamos a Él, en la medida que nosotros cumplimos sus estatutos, sus mandamientos y sus preceptos. Amén. Así que damos gracias a Dios en esta mañana porque de esta manera podemos alcanzar a mucha gente a través de esta plataforma Facebook, en la cual hemos tomado desde el principio de este año este compromiso de leer la palabra de Dios desde el comienzo, desde Génesis hasta su último libro, Apocalipsis. Así que esperamos poder alcanzar este año este objetivo que hemos determinado hacer. Así que damos gracias a Dios que nos dio esta convicción de poder tener cada día lectura bíblica, ¿no es cierto? Al menos 3 capítulos. Así que el compromiso de hoy es leer el capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10 del primer libro de Reyes. Ya reiteramos varias veces, lo seguiremos haciendo, que este es uno de los tomos, o sea, uno de los libros separados, porque al hacer la traducción del hebreo al griego, por estos 70 varones que se dedicaron a traducir al griego, separaron estos dos libros, Primera de Samuel, segunda, Primera de Reyes, segunda, y Primera de Crónicas y segundo libro. Pero estos antiguamente eran 3 tomos, ¿no es cierto? Cada libro de Samuel, Reyes y Crónica era un solo tomo, y bueno, y así. Pero gracias a Dios que nosotros lo tenemos, que podemos leerla. Es como si estuviéramos viendo las repeticiones del reinado de David, el reinado de sus hijos. Así que las experiencias de este rey Saúl, del rey David, y todo lo que conlleva al reinado del pueblo de Israel. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues de la iglesia La Luz Verdadera de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Siendo las 7 pasaditas, hoy tenemos la lectura, reitero, el capítulo 8, 9 y 10. Viendo el capítulo los capítulos anteriores, en el capítulo 8 vemos que Salomón traslada el arca al lugar donde él había edificado casa a Dios, que estaba antiguamente, vivía en una tienda, y ahí traslada el arca, la presencia de Dios, al lugar santísimo, allí donde Salomón levanta ese hermoso templo, podríamos decir, hecho de piedras, en la cual en la presencia del Señor, su nombre, iba a habitar en ese lugar. Sabemos que Dios no puede ser
que habite en una casa por su grandeza, por su poder, por su deidad, porque el Señor es todo. ¿Cómo podemos poner a Dios en un lugar, en un espacio? Bueno, es muy simple. Nosotros hemos abierto nuestro corazón al Señor y Él habita en nosotros. Es en la misma forma, la expresión, su casa, es nuestra casa, nuestro corazón, donde habita el Señor. Es increíble pensar que cómo podrá vivir el Señor en nuestras vidas, ¿no? Pero Él vive en nuestros corazones. Todo lo de Dios vive en nuestro corazón y eso hace el ejemplo más práctico de que Salomón puso la presencia de Dios allí en el lugar santísimo, donde iba a habitar en un lugar de oscuridad. Lo vamos a leer, porque Dios habita también en la oscuridad, y él ha decidido vivir así. Y bueno, Salomón lo había entendido, dedica el templo, ¿no?, a Dios, ¿no?, el templo ese que había levantado. Hemos hablado de los edificios que Salomón había construido, su propia casa, su propio palacio, que estaba hermosamente adornado, tremendamente engastado con oro, con piedras preciosas, mármol, madera, y que era asombroso ese lugar, el lugar del reino de David, ¿no es cierto? También imagínense cómo debería ser la casa de Dios. Después Salomón dedica el templo y hace una larga oración delante de Dios con todo su pueblo. Y lo importante de esto es que dice que al terminar la oración se levanta David con todo el pueblo porque estaba de rodillas delante del Señor. Hoy es muy habitual ver a la iglesia adorando a Dios, orando a Dios, pero suele hacerlo y no estar de rodillas delante de Dios. ¿Vio? Hoy lo hacemos sentado, lo hacemos parado. ¿Quiere decir que lo podemos hacer? Claro que lo podemos hacer igual. Pero ¿qué ejemplo nos da Salomón, el rey Salomón, estando de rodillas delante del altar de Dios? Que eso era señal de reverencia, de respeto a Dios, ¿no? La autoridad máxima no era el rey, sino era Dios sobre el rey, ¿no es cierto? Y eso tenemos que tomarlo como ejemplo para nuestras vidas. Venir a la iglesia, estar delante del altar y estar de rodillas delante del Señor, ¿no es cierto? Podemos hacerlo cuando venimos a la oración, inclinarnos delante de su presencia, en símbolo de humildad delante de Dios, de reverencia ante un rey soberano, ante un rey poderoso, ¿no?, un Dios temible. Entonces venir al Señor e inclinarnos delante de su presencia. La palabra de Dios nos dice: si mi pueblo se inclinare, si me buscare, si se humillare delante de Dios, está hablando de señal de respeto, de adoración a Dios, la señal de arrodillarnos delante de su presencia. Salomón una larga oración hace y le dice a Dios: si el pueblo pecara contra ti, bueno, todo lo que vamos a leer en el capítulo 8 y en el capítulo 9, Dios hace un pacto con Salomón. Este capítulo 9 nos va a hacer entender de las cosas que Dios también le permite hacer a Salomón en su reinado. Pero hoy quiero detenerme un poquito sobre la visita de esta reina Saba, que hemos hablado mucho. En el capítulo 10 vamos a encontrar una reina, la reina Saba, visita a Salomón, y vamos a leer algunos versículos desde el versículo 14 en adelante. Vamos a ver un poquito, vamos a extraer un poquito, una enseñanza para nosotros que va a ser muy interesante. Miren, vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año eran 666 talentos de oro. Era más o menos aproximadamente 25 toneladas de oro por año. Impresionante, impresionante, ¿no? Lo que vale el oro hoy, ¿no es cierto? Bueno, hay países que hoy están comprando el oro porque es lo más rentable, hoy podemos decir así.
Y en ese momento 25 toneladas de oro entraban al reino de David por año. Sin los de los mercaderes y los de la contratación de especies y los de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra, porque pagaban tributo a Salomón, sin contar todo eso. Mire el oro que tenía como para no construir una casa a Dios bañada en oro, ¿no es cierto? Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 600 ciclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro. El rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Recuerden la otra construcción que estaba cerca del templo. Era una de las construcciones. La casa del bosque, ¿por qué? Porque estaba toda adornada de madera, estaba toda cubierta de madera, ninguna piedra se veía. Entonces era como estar en el bosque, por eso le pusieron este nombre. Las puso en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo, purísimo. Mire, el trono de David, del rey Salomón, era bañado en oro, era de marfil, pero bañado en oro. Mire, 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo, y a uno y otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones, uno de cada lado, derecha e izquierda, ¿no? Con voz feroz, como una cara feroz, ¿no? Todo aquel que se acercaba al rey, era como si fuéramos, nos presentábamos delante de él y como que nos quería devorar, ¿no? La ley de Dios, ¿no? Así podríamos decir. Podemos notar que esto está hablando y tiene un significado también espiritual. No acercarnos a ese trono tan grande, tan poderoso, con estos leones, uno a izquierda y a la derecha, nos está hablando de su autoridad que tenía el rey, ¿no es cierto? Dice, estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, las 6 gradas, los 6 escalones, en cada uno, a la derecha y a la izquierda había un león también, ¿no? Dice, en ningún otro reino se había hecho trono semejante. Mire cómo era el trono del rey Salomón, ¿no? Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. Asimismo, toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro, fino, nada de plata. Dice, porque el tiempo de Salomón no era apreciada la plata en ese reinado. El oro era muy significativo en ese momento. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis, con la flota de Irán, aquel Irán que él tomó para hacer la obra de Dios. Una vez que cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría, y toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especies aromáticas, caballos y mulos. Tremenda la riqueza de este hombre, de este rey, el único, uno de los reyes más ricos del mundo, podríamos decir. En la época de Salomón fue uno de los reyes más estimados, un rey donde tenía tremenda cantidad de riquezas. Llegaron a venir muchas gentes, no solamente la reina Saba, a visitarlo, a ver la sabiduría de Salomón. La reina dice que se quedó maravillada. Era una reina pagana, pero sin embargo llegó a decirle a Salomón, dice en el versículo 9, Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel y te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. La reina, una reina pagana, llegó a entender que Dios era el único Dios,
No lo adoró, por supuesto, siguió con su idolatría, pero llegó a entender, a visualizar en la vida de Salomón, a través de la riqueza, que Dios estaba con él. Y esto quiero hablar en esta mañana sobre esta reflexión sobre la vida de Salomón. Salomón le había pedido a Dios sabiduría en extremo, palabra de ciencia en todas las cosas. Dice que era sabio en todas las cosas. Incluso podía preguntarle usted de una planta, de un árbol, de una flor, de una madera, de un pez, no sé, lo que usted se le pudiera imaginar. La reina Saba dice que incluso trajo preguntas difíciles, hechizos, cosas que en ese tipo de personas, el que busca la astrología y todas esas cosas en lo profundo, llegó a hacerle preguntas que ninguno de nosotros nos atreveríamos a pensar ni a preguntar, pero ella le preguntó y Salomón respondió a todas las preguntas que esta reina le da. Por eso queda asombrada. No había otro hombre más sabio que Salomón. Y eso llegó también a oídos de otras personas, de sus enemigos también. Tenían de sus enemigos envidias, tenían celos de la gran riqueza. Eso era obvio, ¿no? Los pueblos paganos que eran pobres, humildes, ¿no? Ver tanta riqueza en la vida de Salomón, llegaron a tenerle envidia y celos, ¿no? La prosperidad de Salomón era tremenda, era incalculable la riqueza, incalculable, no se podía calcular la riqueza, incluso llegó a tener carros, muchos caballos, pero Dios lo había dicho anteriormente que un rey no debería tener tantos carros y caballos, para no confiar en esa fuerza, ¿no es cierto? Como le pasó a David cuando censó al pueblo, confió en los hombres y Dios dijo, bueno, hasta acá llegaste, David, no sigas adelante porque estás pecando. No confíes en tu propia fuerza. Isaías capítulo 31 dice, hay muchos que confían en los carros y caballos. Eso significa confiar en lo que no tenemos, que no es nuestro, ¿no es cierto? Entonces, la fuerza que decimos tener para poder vencer, pero el único que puede ayudarte a vencer y a derrotar a tus enemigos es Dios. Entonces, prohibía a Dios tener esta fuerza, podríamos decir natural, ¿no es cierto?, de caballos y carros. Salomón llegó a tener miles de caballos y carros. La riqueza era incalculable, reitero, ¿no es cierto? ¿Qué quiero enseñar en esta mañana, hermano? En esta mañana. Miren, aquí hice una pequeña anotación de este capítulo, de estos versículos. Era un tiempo de auge para el pueblo de Israel. Aquel que en un momento fue esclavo, ahora era una nación poderosa, ¿no? Famosa, con mucha riqueza, porque no solo Salomón, dice que la reina Saba se maravilló de sus siervos, de cómo vivían, de sus ropas, la ciudad como estaba adornada, era tremendo, ¿no es cierto? Dice que, y además lo gobernaba un rey con una sabiduría poderosa, ¿no? Por primera vez el pueblo de Dios llegó a la cúspide, ¿no es cierto?, de lo que Dios quería en ese momento para el pueblo de Israel, que viviera así de esa manera, eternamente además, ¿no es cierto? Era un pueblo que era admirado, elogiado, también envidiado, y que era muy deseado por sus enemigos. Muchas venían al rey a admirar su sabiduría y riqueza. Y esto era una evidencia tangible en el Antiguo Testamento. ¿Por qué tangible, digo yo? Porque era la evidencia de que la persona estaba con Dios. O podemos decir, Dios estaba con su pueblo. Era la evidencia, los pueblos admiraban a este pueblo porque decían, el Dios grande está con ellos. Y esta era la evidencia de que Dios estaba con ellos, las riquezas. Aunque usted parezca mentira, pero era así. Dios quería bendecir al pueblo. Dios había bendecido no solo la sabiduría de Salomón, sino las riquezas. Por esto, por no haber pedido riquezas, yo te la daré, le dijo Dios. No has pedido la sangre de tus enemigos, yo los voy a vencer.
por ti. O sea, Dios le había prometido todo. Y esta era la evidencia de que Dios caminaba con Dios, con el hombre en ese momento. Y Salomón respetaba los estatutos, adoraba a Dios, presentaba holocaustos, ofrendas, se inclinaba ante Dios, había dedicado el templo, su vida prácticamente para el servicio de Dios. Dice, la prosperidad era visto como una, dice, prueba de una vida correcta en el Antiguo Testamento, era la evidencia clara. En Eclesiastés y Job existe este concepto, una prosperidad adecuada, dice, pero la prosperidad no era garantizada. ¿Qué quiero decir? Era una evidencia clara que el hombre, si era prosperado, era porque estaba Dios con él. Su camino, si andaba por la tierra y era prosperado, era la evidencia clara que Dios estaba con él. Pero podemos seguir adelante y vemos que no fue así, que la prosperidad no estaba garantizada, porque caminábamos con Dios, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué le digo esto? Mire, la prosperidad no demuestra que una persona está viviendo correctamente ante Dios y la pobreza no es un indicador de pecado. Hemos visto muchas personas que son prosperados hoy, tienen muchas riquezas, podríamos decir así, pero su vida no es la adecuada delante del Señor. Entonces quiere decir que la prosperidad no es sinónimo de que nosotros andamos bien con Dios, o la pobreza no es un indicador que andemos en pecado, ¿no? Hay mucha gente que no alcanza a tener cosas como otras personas. No estoy hablando de pobreza en el sentido de humildad, ¿no? En el sentido de no tener nada, ¿no es cierto? Estoy hablando de una prosperidad extrema, ¿no? Hoy nosotros podemos darle gracias a Dios por lo que tenemos. Tenemos nuestro hogar, tenemos nuestra comodidad, tenemos nuestra seguridad que nos da un techo, ¿no es cierto?, de estar bajo un techo. Tenemos comodidades como tenemos el calor, tenemos los aire acondicionados, tenemos un trabajo, tenemos una cierta comodidad. Pero hay muchas personas que viven un poquito, entre comillas, mejor decimos, ¿no es cierto?, con un poquito más de comodidad, pero eso no significa de que la persona esté caminando bien y usted no. ¿Se da cuenta? Hay un concepto equivocado en esa área, ¿no? Porque dice la palabra de Dios, hermano, yo deseo que seas prosperado como prospera tu alma. La vida de Salomón fue muy próspera, tuvo muchas riquezas, pero si después, a poquito tiempo en el capítulo 11, bueno, habla de su vejez, ¿no es cierto? Llegó a tener tantas cosas, llegó a escribir el libro de Eclesiastés, el de Proverbios. El Eclesiastés dice que todo era vanidad, llegó a probar todas las cosas. Salomón, miren, no solo tenía 900.000 mujeres aproximadamente, llegó a casarse con mujeres paganas, con muchas ideologías y muchas mujeres que adoraban a otros dioses. Y eso fue el error de Salomón. A pesar que un hombre rico, a pesar que un hombre próspero, como reitero, he hablado anteriormente, le pidió sabiduría para reinar el pueblo, pero no supo gobernar su corazón. Con toda la riqueza que tuvo, con todo lo que él tenía, no supo gobernar su corazón, porque no le pidió a Dios sabiduría espiritual. ¿Se da cuenta? Él adoraba a Dios por la riqueza que él tenía, adoraba a Dios por la promesa que Dios había cumplido, porque Dios la cumplió a rajatabla, no le faltó nada a Salomón, ¿no es cierto? Cumplió, él adoraba eso, estaba dando gracias a Dios por la riqueza que tenía. Claro, estar delante del altar con tanta riqueza y dar gracias a Dios es fácil, pero ¿qué te parece si no tenés nada? Podemos estar de la misma manera delante del altar de Dios, estar siempre agradecido a Dios, de la misma que Salomón estuvo, de la misma manera venir a Él, arrodillarte y darle gracias a Dios por lo que no tenemos. Entonces quiere decir que hay un concepto equivocado. La prosperidad no es sinónimo de que uno está viviendo correctamente delante de Dios, ni tampoco la pobreza podemos decir que es símbolo de que la persona, porque antiguamente el que estaba en pecado, ¿no?
era muy tangible, la persona pasaba miseria, pasaba pobreza, y eso era un indicador que la persona estaba en pecado. Hay mucha gente que creyó en tiempos anteriores, no mucho antiguos, sino tiempos pasados, no hace muchos años, que decía que la persona que no tenía trabajo estaba en pecado. O sea, hay un concepto equivocado, ¿no es cierto? Entonces puse así, mire, la evidencia mayor de que uno está viviendo para Dios es la presencia del sufrimiento y la persecución. El tesoro más importante no es terrenal, sino celestial. El regalo que tiene más valor, por eso es el título de este mensaje en esta mañana, el verdadero valor. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu verdadero valor? El regalo que tiene más valor no tiene precio. Es incalculable el precio de ese valor, de ese regalo que Dios nos ha dado a través de la cruz de Cristo, la salvación, que es la que tenemos que cuidar con temblor y temor. El regalo más preciado que puede tener un ser humano es la salvación. Gente que no ha entendido aún, todavía va detrás de las riquezas. La palabra de Dios dice que sobre todas las cosas guarda tu corazón. La palabra de Dios dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, hermanos queridos, en esta mañana, ¿qué podemos sacar de esto que hemos leído? Las riquezas de Salomón. Bueno, está bueno, Dios se lo había prometido, pero esas riquezas inclinaron el corazón de Salomón. Adquirió mucha sabiduría, mucha prosperidad, pero su corazón se inclinó hacia el mal. No fue como la vida de David, que vivió apartado para Dios. Pasó mucho, recuerden lo que pasó David, persecuciones y guerras. Salomón se crió en el reinado de David, en los brazos de las mujeres, podríamos decir, de las concubinas, de las mujeres que amaban a David, lo cuidaban al hijo de Salomón. Y allí no alcanzó a experimentar la vida. Salomón se llenó de riqueza, de prosperidad, pero su corazón estaba lejos de Dios. No alcanzó la prosperidad espiritual. Por eso en esta mañana tenemos que pensar en esto. Realmente hemos alcanzado la prosperidad espiritual en nuestras vidas, o todavía estás buscando las riquezas, o todavía estás detrás de lo que no es preciado en este mundo, la riqueza material, que lo más importante que nosotros podamos tener hoy es la riqueza espiritual. Amén. ¿Podemos comprender realmente que las riquezas no te van a llevar a nada? Las riquezas tuyas que a lo mejor podemos tener en esta vida, tal vez otros las disfrute. Por eso Salomón llegó a entender que todo era vanidad. La riqueza que él alcanzó la pudo disfrutar otra gente, porque él pudo disfrutar ese auge, ese momento, pero su vida espiritual estaba lejos, y después hay una caída tremenda del pueblo de Israel a través del pecado de Salomón. Así que, hermanos queridos, en esta mañana les dejo esta pequeña reflexión. La prosperidad no es sinónimo de que realmente una persona que es cristiana está caminando con Dios. Cuidado, no nos confundamos. Podemos tener el mejor coche, podemos tener la mejor casa, ¿no? Pero el sinónimo de que nosotros caminamos con Dios es la persecución y el sufrimiento. Como dijo Pablo, en mi cuerpo tengo heridas, ¿no? de sufrimiento, de persecución por amor a Cristo, no a la riqueza. Amén. Así que, hermanos queridos, oramos en esta mañana y damos gracias a Dios porque Él nos permite en esta mañana estar vivos. Esa es la mayor riqueza, el mayor milagro que Dios ha hecho en tu vida. Has abierto los ojos, como yo. Hemos abierto los ojos y podemos estar delante de la presencia de Dios, inclinando nuestro corazón a Él. Amén. Oramos, entregamos este día en las manos del Señor. Amén. Padre, gracias te damos por tu gran amor y tu gran misericordia. Señor, queremos ser ricos espirituales en esta mañana. Señor, que nuestra mayor riqueza sea el Espíritu Santo en nuestros corazones.
que tu presencia, Señor, llene nuestras vidas de esa mayor riqueza, Señor, que es tu amor, Señor, tu misericordia, tu bondad, Señor. Somos ricos en Cristo Jesús, Señor, porque tenemos el mayor regalo, la salvación. Vemos personas, Señor, que no te tienen a ti, Señor. Vemos personas que a lo mejor tienen muchos, Señor, pero al final no tienen nada. Señor, nosotros tenemos todo es Cristo en nuestras vidas. Gracias por esa riqueza, gracias por esa prosperidad espiritual, gracias porque te hemos conocido el nombre de Dios y el gran Dios, Señor, de toda la humanidad, que amó a toda la humanidad, que entregó a su propio Hijo, Señor, para salvar este mundo. Señor, yo te doy gracias en esta mañana. Bendigo, Señor, a mis hermanos, hermanas y amigos que nos ven diariamente. Señor, posteriormente, Señor, repetición en silencio. Señor, que este programa alcance los corazones de mucha gente en nuestro propósito en esta mañana. Señor, gracias por este día. Lo entregamos en tus manos. Bendice las tareas. Todo lo que hagamos, Señor, está para ser dedicado a ti. Señor, con respeto, Señor amado. Todo decentemente y en orden. Todo lo que hagamos es para ti, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Que Dios te guarde, que el Señor te proteja, que te cuide de todo mal en esta mañana y que bendiga a tu familia en este día. Gracias le damos al Señor. Nos vemos mañana, Dios mediante, en otro programa. Ya estamos casi llegando al programa número 100. Qué bonito, ¿no? Así que damos gloria a Dios. Amén. Nos vemos mañana. Dios te bendiga.